Este próximo domingo celebramos la solemnidad del Corpus Christi. En la vida pública del Señor hubo momentos de éxtasis y de éxito, sobre todo los principios fueron de una gran conmoción en Israel. Las multitudes se agolpaban a su alrededor hasta el punto de que en ocasiones tiene que utilizar la barca de los que luego serían sus discípulos para alejarse un poquito de la tierra y poder predicar a la gente desde allí. Incluso en una ocasión había tanto fervor, tanto entusiasmo con Jesús que querían proclamarlo rey y el Señor tuvo que escaparse de allí. Pero también hubo momentos de fracaso, de rechazo, que son los que finalmente prevalecieron. Y uno especialmente sonoro tuvo lugar al terminar el discurso eucarístico que San Juan recoge en el capítulo 6 de su Evangelio. La víspera el Señor había predicado largamente a la multitud y ya al atardecer, en lugar de enviarles a sus casas, había tomado unos pocos panes y 2 pececillos que tenía alguien de por allí y los había multiplicado para dar de comer a todos. Nunca habían probado unos panes y unos peces más frescos, recién traídos de la nada. Y al día siguiente, aquella multitud sigue al Señor para que continúe la fiesta, para que esas enseñanzas y esos regalos se prolonguen todavía más. Pero en cambio Jesús comienza un discurso que resulta primero extraño, después insoportable. El que no coma mi carne y no viva mi sangre no tendrá vida eterna. Tanto insiste el Señor, basta leer el capítulo 6 de San Juan para darse cuenta, ahí aparece como 12 o 14 veces el Señor insistiendo en esta idea, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, tan pesadito se puso Jesús, que a aquella gente no le quedó ninguna duda de que estaba hablando en serio, y escandalizados se marcharon. Fue la apostasía general. Dejaron a Jesús solo con sus 12. Y este grupito, desconcertado por la enseñanza del Señor, tampoco ellos entienden, Jesús no les consuela ni matiza sus enseñanzas, sino que les pone en el umbral del abandono. Les dice, también vosotros queréis iros. ¿A quién iríamos? Dice Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. No es que no tengan dónde ir, porque ahí cerquita está Cafarnaúm, que es la casa de Pedro, donde está casado, tiene casa, es pescador, en fin, podía irse como todos los demás a lo suyo. No quiere decir esto que no tenga dónde ir, sino que solo tú tienes palabras de vida eterna, que no hay quien te haga la competencia, que lo que tú dices, aunque no lo entendamos, va a misa. Aquella fue una apostasía por incomprensión. Se necesitaba todavía mucho para poder entenderlo. El Señor tenía que instituir la Eucaristía el Jueves Santo, al día siguiente morir en la cruz, el domingo resucitar con un cuerpo glorioso, después debía venir el Espíritu Santo. En fin, un montón de cosas que entonces eran inimaginables para todos. Este mismo discurso hoy produce el mismo efecto, la apostasía general. Nuestras iglesias están vacías y los que se consideran católicos que van a misa al menos los domingos pues son una minoría exigua. Pero no es una apostasía por incomprensión como entonces, sino por indiferencia, por frialdad, por incredulidad. Hoy creemos únicamente en el pan de trigo, en el pan material, en el que nos da gusto, placer, energías, fuerza, la comida, la bebida, lo que se puede tocar, el placer, el éxito, el poder. Pero realmente tenemos hambre de más que esto. Y este es el motivo por el que la industria del ocio tiene tanto un desarrollo tan grande. Estamos a las puertas de unas vacaciones de verano y mucha gente está haciendo ahora mismo sus planes, o los tiene ya hechos, y tienen previsto ir a tal sitio, a tal otro, pasar una temporada aquí o allá. Y ocurrirá que en septiembre habrá una sensación general como de frustración.
el síndrome post-vacacional. No porque no se hayan cumplido sus planes, sino justamente porque se han cumplido y sin embargo no han llenado el corazón. Porque sí, tenemos también hambre de ocio, hambre de distracción, de relación, de descanso, de cultivar nuestras aficiones, de cultivar la cultura. Pero tampoco eso nos llena del todo. En realidad tenemos hambre de un pan todavía superior, que es el de un amor infinito y eterno, que nos llene totalmente y no termine nunca. Con una salvedad, y es que el pan material y el pan del ocio los podemos fabricar, pero el pan del amor, en cambio, es algo que recibimos gratuitamente. Nadie puede obligar a otra persona a que le ame, ni puede comprar su amor con dinero, sino que es un regalo, un don, un milagro. Y un amor infinito y eterno es, en todo caso, un don de Dios. Solamente Él puede amar así. Y lo grande es que Dios nos ha amado así. Y este es el pan de la Eucaristía. Es ese amor infinito y eterno que nuestro corazón ansía. Este es el motivo por el que la multitud, nuestra sociedad, el mundo, tiene hambre verdaderamente de Eucaristía, pero no es consciente e intenta saciar ese hambre con otras cosas, con los bienes materiales o bienes de ocio. Y como esas cosas son estupendas, pero son limitadas, no son infinitas como nuestro hambre, nunca nos terminan de saciar. Y este es el origen, la explicación de todas las adicciones y todas las ansiedades que padecemos. Cualquier ansiedad revela un hueco en nuestra felicidad, una dimensión de la felicidad no satisfecha. Podría ser la de la salud o podría ser la de la relación con los demás o la profesional, pero muy frecuentemente es esta otra, la de la trascendencia, la del amor infinito y eterno, que se intenta complementar o se intenta suplir de otra manera y no se consigue. Y se activa entonces la dosis, la frecuencia, y eso produce ansiedad, una ansiedad que lleva al final a la desesperación. Bien, esto no ocurre solamente ahí fuera, esto es el aire que respiramos y por tanto incluso aquellas personas que creemos en la Eucaristía y que frecuentamos al Señor en la comunión, estamos afectados también por esta frialdad y es más que probable que aun cuando mantengamos esa fe esté herida, es una fe débil. Fe se puede tener más y se puede tener menos. De la misma forma que la vida se puede tener más y menos. En este momento hay personas que están en la UCI con un hilito de vida, mientras que otras están haciendo deporte con una vitalidad insultante. Los dos están vivos, pero de manera distinta. Y así hoy, o mejor esta solemnidad del Corpus Christi que tenemos delante, es una invitación para que echemos un vistazo a ver cómo andamos de fe. De fe en la Eucaristía. ¿Hasta qué punto el Señor en el sagrario es significativo, es un imán? ¿Hasta qué punto la comunión nos llena el corazón? ¿Hasta qué punto creemos en la presencia del Señor? La transustanciación es un concepto, un término que acuñó el Concilio de Trento para poner distancia entre dos extremos heréticos que entonces se produjeron. A lo largo de más de 1000 años, nadie, ninguna autoridad, no solamente de la jerarquía, tampoco de la escolástica, había afirmado públicamente que Jesucristo no estuviese en las formas consagradas. Y el primero que lo hizo fue Berengario de Tours. Y se produjo una reacción, una conmoción en toda la cristiandad y una reacción pues, muy intensa. En 10 años se convocaron 10 concilios distintos para condenar la tesis de Berengario. Y también como reacción a esa afirmación de Berengario de que la Eucaristía era un símbolo, únicamente un símbolo de la presencia de Cristo, en el extremo contrario hubo quien dijo que en la Eucaristía, en la comunión, masticábamos a Cristo, como si el Señor estuviese ahí de una manera material, sensible.
Y para centrar los términos, Trento utilizó el concepto de transustanciación, que hay que entender, lógicamente, con las categorías filosóficas de la época. Entonces, la filosofía, que es un concepto metafísico, entendía que, como todavía se puede mantener hoy, que las cosas tienen una realidad. Las cosas son aquello que nos dice la razón que son, que no se identifica con su materia. Cuando veo una silla tallada en un tronco de árbol, la veo y digo, es una silla, pero es madera. La silla es la sustancia, la madera es el accidente. Aquello que me dice la razón que algo es, eso es la sustancia. En cambio, sus moléculas, su composición, su color, su dureza, todo eso son los accidentes. Es decir, sustancia designa la realidad de algo, mientras que accidentes se refiere a lo que es coyuntural, que podría ser de otra manera, y sin embargo aquello continúa siendo una silla, por ejemplo. Podría ser también una silla pues, de piedra o de hierro. Entonces el Concilio de Trento afirmó que en el momento de la consagración el pan de la Eucaristía no sufre ningún tipo de modificación físico-química. Materialmente no hay ningún cambio. Pero que justamente en ese momento el cuerpo glorioso de Cristo, o sea, Cristo resucitado, que ya no está condicionado a nuestro espacio y a nuestro tiempo, sin embargo se localiza milagrosamente en aquel pan. Queda vinculado a ese pan. Y por tanto aquello que era antes una realidad puramente natural, pan, que se podía utilizar para alimentarse y punto, esa era su finalidad, a partir de ese momento la razón, iluminada por la fe, reconoce que aquello ya no es pan, que es un signo de la presencia real de Cristo. No es un símbolo de Cristo, sino que es un signo de su presencia real. La diferencia entre un signo y un símbolo es que el símbolo es fruto de un acuerdo, de una convención. Veo una señal del tráfico y digo, prohíbe aparcar en esta acera, pero porque lo he estudiado, si no, no me entero. En cambio, eso es un símbolo. En cambio, un signo es algo que veo y que inmediatamente asocio a la causa que lo produce. Veo humo que sube allí en el horizonte y digo, hay un incendio. Está producido por un fuego. Por tanto, la conexión entre el signo y la realidad que lo produce es necesaria, es natural. Bien, pues el pan eucaristizado, después de la consagración, es signo de la presencia real de Cristo. Pero las especies sacramentales, que se ha hablado toda la vida con estos términos, las condiciones de pan continúan exactamente igual que antes. Por eso ya no es correcto llamarlo pan, porque ha cambiado su realidad, ya no es una realidad natural destinada a la alimentación, sino que la razón me dice es una realidad material a la que está vinculada Cristo, el cuerpo de Cristo. Ya no es correcto, por tanto, llamarla pan, sino cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa el término transustanciación. La fiesta del Corpus, la fe en la transustanciación, tiene muchas caras, es muy bonita y es infinitamente rica. Y hay una mística detrás del deseo de Jesús de quedarse localizado en un pan consagrado, en un vino consagrado. En la Santa Misa, en el momento de la presentación de las ofrendas, decimos al Señor, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Si echamos marcha atrás desde ese momento de la consagración hasta el origen de ese pan, encontraremos una tierra que ha sido creada por Dios, un labrador que la ha arado y que ha arrojado luego la semilla, Dios que ha intervenido también con su lluvia, con su sol, con su viento,
el labrador que ha cooperado con su abono, con los insecticidas, que cuando ha llegado el momento ha cosechado, que después ha triturado el trigo, que lo ha amasado, que ha fabricado el pan. Y no solamente todos estos trabajos, sino el mundo interior, los proyectos, las invenciones, las ilusiones, los temores, los afanes, el sostenimiento también material y económico, etc. Bueno, pues todo eso que está ahí concentrado, que es el pan, es fruto de todo eso, a todo eso se vincula a Cristo, se vincula el resucitado, como una especie de bendición de todas las realidades naturales nobles, de todo lo que el hombre es y de la naturaleza donde vive. Hay una mística, por tanto, en el hecho de una mística pues muy natural, muy bonita, muy encarnatoria, en el hecho de que Dios haya querido quedar vinculado a un pan y al vino. Y si la consagración y la transustanciación tienen mucho de misterioso, puesto que el cuerpo glorioso de Cristo pues no ocupa lugar y sin embargo está vinculado a una materia después de la consagración. Sin embargo, el contenido mismo de la Eucaristía, de la transustanciación, es muy sencillo y además el corazón lo entiende perfectamente. Decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y Romano Guardini, que era un hombre pues muy metódico y muy serio, también escribe que cuando pensando en la Eucaristía la razón protestaba, puesto que la razón es una facultad muy importante que tiende a domesticar la realidad, a entenderla, y por eso tiene problemas con el misterio, tiende a reducirlo a algo totalmente comprensible, cuando el misterio en realidad nos envuelve y nos explica a nosotros más que nosotros a él. Decía que cuando la razón protestaba ante la Eucaristía, se decía a sí mismo, el amor tiene estas cosas. Entonces se aquietaba. Y es así. La Eucaristía se entiende perfectamente con el corazón y con el amor. Es Jesucristo que ha querido quedarse con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo, hasta el final del tiempo. Y no está solamente en nuestra alma en gracia, sino sustancialmente en cada Eucaristía, en cada sagrario. Hasta el punto de que San José María también alguna vez dijo que si el Señor no se hubiese quedado en la Eucaristía, sería como para enfadarse. Tendríamos mucha envidia, con razón, de aquellos discípulos que convivieron con el Señor y le vieron cara a cara. Santa Teresa de Jesús decía esto, escribió eso de que cuando escuchaba a alguna de sus monjas decir que envidia de aquellos que tuvieron la fortuna de convivir con Jesús en sus años de vida mortal, que ella se sonreía para adentro y pensaba que teniéndole verdaderamente en el sagrario, que qué más se les daba. Pero lógicamente, para este consuelo y para esta intimidad con el Señor hace falta tener una fe verdadera, hasta el punto de que realmente su presencia en el sagrario, en la Eucaristía, en la forma consagrada, sea para nosotros más real que nosotros mismos. Por eso, esta es una primera consideración fundamental en esta solemnidad del Corpus Christi. Decimos, es el sacramento de nuestra fe, afirmamos después de la consagración. Y decía también San José María, es toda nuestra fe la que se pone en pie cuando afirmamos la presencia del Señor en la Eucaristía. Quizá como primera aplicación práctica en esta solemnidad nos puede servir esto, el graduarnos la vista de la fe, ver cómo andamos de dioptrías en la fe o de buena vista mirando la Eucaristía. Cuando miro la Eucaristía, ¿qué veo? ¿Qué veo? ¿Veo al Señor? ¿Veo las especies sacramentales? ¿Veo pan? ¿No veo nada? Y eso se manifiesta en cómo son nuestras comuniones y cómo son nuestras visitas o nuestra adoración fuera de la misa. A estos dos aspectos de la devoción eucarística dedicaremos las dos próximas meditaciones.